presentamos análisis de un ataque de inyección SQL con Wireshark. Análisis de un ataque de inyección en SQL con Wireshark. Con este análisis de ataque de inyección de SQL Wireshark, vamos a hacer una práctica en lo que es la ciberseguridad, una inyección a la técnica de un ataque de cómo se inserta un código malicioso en una consulta a través de entradas de una aplicación. Con esto compromete la integridad y confidencialidad de los datos almacenados en una base de datos de Wireshark, identificando el análisis de estos ataques. Utilizando Wireshark vamos a hacer un análisis que puede seguir el flujo de datos entre un cliente y servidor e identificar patrones sospechosos y detectar consultas maliciosas en este proceso, que implica la captura de paquetes de red, filtración de tráfico relevante e inspección detallada de solicitudes de respuestas HTTP. Para la práctica nosotros ya tenemos lo que es un archivo .pebcap de un ataque realizado en una máquina. Entonces, con esto lo que hacemos es con Wireshark abrimos el archivo como tal y podemos verificar todas las sentencias sobre ese ataque. Lo que necesitamos ver o lo que estamos observando aquí es en el orden de los protocolos que han usado los tipos TCP y los HTTP. Con el tipo de consultas, como podemos estar observando en esto, y los puertos a los cuales han sido utilizados para los protocolos, como el SRS port al DSS port, que va del 35614 al puerto 80. Entonces, aquí también lo que podemos ver son las sentencias que habían usado para la HTTP con una información tipo GET. Y en este caso, al observar el archivo concretamente, hemos observado que tiene aquí algunos ataques de vulnerabilidades, como por ejemplo de práctica se ha usado unas vulnerabilidades en sentencias tipo GET con una URL, y podemos observar las vulnerabilidades y cómo el atacante se direcciona hacia los puertos con las sentencias, y también podemos observar el tiempo y los puertos de donde empieza el ataque y el destino del ataque. Entonces, la prueba se ha generado de la vulnerabilidad desde la IP 10.0.2.4 a la 10.0.2.15. Entonces, con Wireshark, al haber captado esta información, lo que nosotros generamos es la observación de estos protocolos y vamos observando detenidamente cómo utilizamos la información y cómo han utilizado, cómo el atacante ha utilizado estas vulnerabilidades con sentencias SQL o las inyecciones SQL. Una vez nosotros identificadas estas vulnerabilidades, hemos observado totalmente el archivo. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Identifica las IP de los atacantes. Tenemos a los atacantes de 10, las IPs y los IPs de las víctimas. Hemos analizado las solicitudes HTTP y las conexiones de TCP involucradas. Hemos visto. También hemos separado ya lo que son todas las sentencias de los ataques con las URLs, donde muestran la información SQL que han usado para hacer la respectiva inyección de la información. A los login, index, van los CSS, y luego empiezan con los ataques de vulnerabilidad, que es lo que nosotros ya podemos observar acá. Entonces, vemos ya los ataques de vulnerabilidad, tenemos las sentencias y todo esto es lo que ha captado en el archivo el Wireshark, lo que es una herramienta muy potente. Ya, ¿qué más hemos captado? Aparte de las URLs, hemos visto la sentencia tipo GET, un ejemplo de cómo han utilizado la sentencia GET, una sentencia GET y recogida la información y cómo ha sido enviada. Estos son los puertos utilizados, estos son los puertos del SRS port al DSS port y viceversa. Estos han sido usados más en HTTP y estos han sido usados más en TCP.
nosotros podemos identificar este tipo de ataques para que nosotros tengamos en cuenta cómo manipulan la información o cómo proteger nuestra información en, en las sentencias. También hemos exportado la información a un archivo TXT. Ya, una vez que nosotros hemos obtenido la información, lo que debemos identificar son el tipo de sentencias. Para eso hemos tomado una de las sentencias y la hemos analizado de tal forma que necesitábamos saber cómo codificar la sentencia. Por ejemplo, esta sentencia de aquí en SQL es una forma de codificada de URL y esta traducida es una inyección de tipo id igual 1 o 0 igual 0. Entonces, ¿cómo funciona esta sentencia? El id igual a 1 es parte de la sentencia que intenta cerrar la cadena de entrada original con una comilla simple, lo que puede interrumpir la consulta SQL original. Ahora, esta condición siempre es verdadera. Al incluir las condiciones de la consulta, el atacante asegura que la consulta siempre devolverá resultados independientemente del valor original del ID. Y el doble guión nos permite poner un comentario, lo que significa que todo lo que sigue después de él es ignorado por el motor de la base de datos, asegurando cualquier parte del restante de la consulta original no se ejecute. Entonces, como ya tenemos la URL, hemos identificado, accedemos al motor de base de datos. En mi caso, estamos accediendo aquí al motor de base de datos en Workbench y hemos utilizado la sentencia tal y como la hemos codificado. Entonces, hacemos una sentencia SQL a una base de datos que tengo aquí. Entonces, vemos aquí como la sentencia, como la primera sentencia no nos devuelve nada, obviamente no. Pero al usar la sentencia generalizada de la consulta, la mandamos a ejecutar. La mandamos a ejecutar y como pueden ver, nos está devolviendo toda la información de la tabla usuarios. Entonces, este es el peligro de las sentencias SQL y los ataques de inyección. La vulnerabilidad está ahí y con un simple ejemplo hemos demostrado cómo acceden a nuestra información. Que debemos tener en cuenta para este tipo de consultas. Lo que debemos tener en cuenta para esto son las conclusiones que hemos sacado. Los ataques de inyección SQL son una amenaza común y peligrosa para la seguridad en las aplicaciones web. Estos ataques ocurren cuando un atacante inserta código SQL malicioso en una consulta a través de entrada de datos de una aplicación, lo que puede permitir el acceso no autorizado a la base de datos. Entonces aquí nosotros tenemos el ataque. Hemos verificado con el Wireshark cómo se muestran los tipos de ataque. Dice, el atacante puede robar, modificar, eliminar datos sensibles, comprometiendo la integridad y confidencialidad de la información de la organización. Además, los ataques de inyección pueden llevar a interrumpir servicios de pérdida de confianza por parte de los clientes. Eso es una de las cosas. Para prevenir estos ataques es fundamental implementar varias medidas de seguridad. Primero, validar y limpiar todas las entradas del usuario, asegurarse que no contengan código malicioso, utilizar consultas preparadas o procedimientos almacenados. Procedimientos almacenados que puedes poner en consultas de tu base de datos. Que separan el código SQL de datos de entrada, evitando una inyección de código malicioso como la que acabamos de ver. Este código de aquí simplemente ya nos mostró todo lo que tenía la tabla user. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de cosas. Tercero, restringir privilegios en base de datos, otorgando solo permisos necesarios a cada usuario y aplicación para minimizar el impacto. Nuestra aplicación web debe totalmente tener restricciones
usuarios que podrían acceder de forma malintencionada también son vulnerabilidades. Estas prácticas ayudan a fortalecer la seguridad de base de datos y reducir los riesgos de explotación. Es crucial monitorear el tráfico de red para detectar patrones sospechosos e identificar intentos de inyección de SQL. Con este tipo de cosas, el Wireshark es una herramienta potente que permite hacer la identificación, pero igual los servidores también deben tener activo la gestión del tráfico de red y ver qué vulnerabilidades se encuentran o qué IPs están constantemente haciendo las respectivas peticiones y realizar los respectivos bloqueos. En su dato, la combinación de las medidas preventivas son esenciales y protegen a la organización de los ataques de inyección SQL y garantizan la seguridad de tus datos y de tus sistemas. Es todo lo que podemos hacer en esta práctica. Les agradezco haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.